El sertón brasileño se extiende bajo un sol que parece tener sed de venganza contra la tierra y sus habitantes, quemando todo lo que toca con una intensidad que convierte el paisaje en un horno natural donde solo los más duros sobreviven. Es el año 1936 y el nordeste de Brasil vive bajo múltiples formas de opresión. La sequía que mata cultivos y ganado, la pobreza que convierte a familias en esqueletos vivientes y el poder arbitrario de aquellos que controlan armas, tierra y la supuesta justicia. En este contexto de desesperación florece el cangaço, bandidos del sertão que algunos llaman criminales y otros llaman justicieros, hombres y mujeres que rechazan someterse al orden establecido y toman lo que necesitan con violencia cuando es necesario. Lampião es el rey indiscutido de los cangaceiros, su nombre pronunciado con miedo por los ricos y con algo parecido a admiración por los pobres. Virgulino Ferreira da Silva es su nombre de nacimiento, pero nadie lo recuerda ya. Solo Lampião existe ahora, el hombre del fusil que desafía tanto a los coroneles terratenientes como a las fuerzas del gobierno, que supuestamente mantienen el orden, pero en realidad solo protegen los intereses de los poderosos. Su banda es temida por toda la región, apareciendo de la nada para atacar haciendas, secuestrar para rescate, redistribuir riqueza robada entre campesinos hambrientos que los ven como versión brasileña de Robin Hood, aunque con mucha más violencia. En la ciudad de Flores, un pueblo polvoriento que existe principalmente porque tiene un pozo que no se seca incluso en las peores sequías, reside el juez Otávio Guimarães. Es un hombre de 52 años enviado desde Recife hace una década para administrar justicia en esta región remota donde la ley es más sugerencia que realidad. El juez Guimarães llegó con ideales sobre justicia imparcial, sobre aplicar la ley igualmente a ricos y pobres, sobre ser baluarte de civilización contra la barbarie del sertão. Pero 10 años de realidad han erosionado esos ideales como el viento erosiona las rocas, lentamente pero inexorablemente. El juez ha aprendido que la justicia en el sertão tiene precio, y ese precio es determinado por los coroneles, los terratenientes que controlan vastas extensiones de tierra y las vidas de todos que dependen de esa tierra para sobrevivir. Ha aprendido que absolver a los hombres de un coronel poderoso significa protección, favores, la capacidad de continuar viviendo relativamente cómodo en este infierno. Ha aprendido que condenar a esos mismos hombres significa amenazas, peligro, posiblemente muerte. Su conciencia lo molesta ocasionalmente en las noches cuando el alcohol no es suficiente para silenciarla, pero durante el día funciona como instrumento de los poderosos, justificándose con el argumento de que es supervivencia práctica. El coronel Justino Becerra es el hombre más poderoso de la región, dueño de la Fazenda Santa Cruz, que se extiende por territorio tan vasto que tomaría días cruzarla a caballo. Es descendiente de familia que recibió estas tierras de la corona portuguesa hace siglos, generaciones de privilegio, creando un sentido de derecho absoluto sobre todo y todos dentro de su dominio. El coronel es hombre de 60 años, cabello blanco pero cuerpo todavía fuerte, acostumbrado a dar órdenes que nunca son cuestionadas. Controla la política local, la policía, los jueces, todo el aparato de poder que supuestamente sirve al pueblo, pero en realidad sirve solo a él y a otros como él. El coronel tiene bajo su protección a 3 hombres particularmente viciosos que actúan como su brazo violento. Juan Machado, Severino Costa y Antonio Boca son conocidos por toda la región por su crueldad. Hombres que disfrutan del poder que su asociación con el coronel les da para abusar de campesinos sin consecuencias. Han robado, violado, asesinado, siempre protegidos por el manto de impunidad que el coronel extiende sobre ellos, porque son útiles para mantener el control a través del terror. Son la manifestación más cruda del poder sin restricciones morales o legales. Un día de agosto, los 3 hombres del coronel atacan una pequeña aldea en el límite de la fazenda. Están borrachos con cachaza barata, buscando diversión que para ellos significa victimizar a quienes no pueden defenderse. Violan a 2 mujeres jóvenes, hijas de un campesino que trabaja tierras marginales,
apenas capaces de mantener a su familia. Cuando el padre intenta defender a sus hijas, lo golpean salvajemente y le queman su choza miserable, destruyendo las pocas posesiones que la familia posee. Luego se marchan riendo, seguros en su impunidad, sabiendo que el coronel los protegerá como siempre lo ha hecho. Pero esta vez algo es diferente. Las víctimas tienen un primo lejano que conoce gente, que tiene conexiones con aquellos que operan fuera del sistema oficial de poder. Logra llevar el caso ante el juez Guimaraes, de manera que no puede ser simplemente ignorado, con testigos que atestiguan públicamente en la plaza del pueblo, con presión de sacerdotes locales que ocasionalmente todavía intentan representar algo de moralidad. El juez se ve forzado a arrestar a los 3 hombres del coronel, algo sin precedentes que envía ondas de shock por toda la región. El juicio es farsa desde el inicio. El coronel Becerra asiste personalmente. Sentado en la primera fila de la pequeña sala de tribunal improvisada, su mera presencia una amenaza implícita. Los testigos que inicialmente fueron valientes comienzan a retractarse bajo miradas amenazantes. Sus memorias súbitamente nebulosas sobre quién hizo qué. Las víctimas mismas son intimidadas hasta el silencio. Sus familias amenazadas con consecuencias peores si continúan insistiendo en justicia. El juez Guimaraes escucha todo con rostro inexpresivo, sabiendo exactamente cómo terminará esto antes de que comience. Cuando llega el momento del veredicto, el juez da un discurso elaborado sobre la importancia de evidencia sólida, sobre cómo las acusaciones sin prueba confiable no pueden sostener condena en un sistema de justicia civilizado. Habla sobre duda razonable, sobre el peligro de condenar a hombres inocentes basado en testimonio poco confiable. Es lenguaje legalmente sofisticado que oculta la realidad simple. Está absolviendo a 3 criminales obvios porque el hombre que los protege tiene más poder que la ley. Los 3 acusados son declarados inocentes de todos los cargos y liberados inmediatamente. La reacción es predecible. Los 3 hombres salen del tribunal riendo y burlándose, haciendo gestos obscenos hacia las familias de sus víctimas. El coronel Becerra estrecha la mano del juez con sonrisa satisfecha. Una transacción completada exitosamente. Los campesinos que presenciaron el juicio se dispersan en silencio, sus rostros mostrando esa resignación particular de quienes han tenido cualquier esperanza de justicia aplastada nuevamente. El padre de las muchachas violadas llora abiertamente, sus hijas escondidas en casa demasiado traumatizadas para aparecer en público. Las noticias del veredicto se extienden por el sertón con la velocidad que solo las noticias de injusticia pueden viajar, pasando de boca en boca, cada narración agregando detalles sobre la farsa del juicio y la corrupción absoluta del sistema. La historia eventualmente llega a los oídos de Lampião y su banda mientras acampan en las montañas rocosas que usan como base cuando no están en expedición. El cangaceiro escucha el relato de uno de sus informantes con expresión cada vez más oscura, su furia creciendo con cada detalle. Lampião tiene sobrina, hija de su hermana que murió años atrás, una joven de 19 años llamada Rosa, que vive en pueblo pequeño bajo protección discreta de miembros de la banda que operan como civiles ordinarios. Rosa trabaja como costurera, vida sencilla mantenida deliberadamente separada del mundo violento de su tío, para protegerla de las inevitables represalias contra familia de cangaceiros. Lampião la visita ocasionalmente cuando puede hacerlo de manera segura. Es uno de los pocos vínculos restantes con su vida antes del cangazo, una conexión con humanidad que su existencia violenta ha casi borrado. El destino cruel tiene su manera de conectar eventos. El coronel Becerra, envalentonado por su victoria en el tribunal y siempre buscando expandir su influencia, decide visitar el pueblo donde Rosa vive. Hay tierras allí que quiere adquirir, familias que necesitan ser convencidas de vender a precios que él determina. Viaja con séquito que incluye pistoleros para intimidación y el juez Guimaraes, quien el coronel lleva ocasionalmente como símbolo de autoridad legal, legitimidad falsa para sus apropiaciones de tierra. Rosa tiene la desgracia de estar caminando por la plaza cuando el coronel y su grupo llegan. Es joven y hermosa a pesar de la vida dura del sertón.
Su rostro tiene esa calidad particular que atrae atención no deseada. El coronel la nota, hace comentario lascivo a sus hombres, ordena que la traigan. Rosa intenta huir, pero es capturada por los pistoleros del coronel. Es arrastrada a la casa que el coronel ha comandado como su cuartel temporal, sus gritos ignorados por habitantes del pueblo que saben que intervenir significa muerte. Lo que sucede en esa casa durante las siguientes horas es violación brutal y repetida. El coronel Becerra, hombre que cree que su poder le da derecho a cualquier cosa que desee, toma a Rosa con violencia mientras sus pistoleros esperan su turno. El juez Guimarães está en la casa, escucha los gritos, sabe exactamente lo que está sucediendo, pero no hace nada. Se sienta en habitación adyacente bebiendo whisky que el coronel proporciona. Cada grito de Rosa penetrando su conciencia, pero no lo suficiente para provocar acción. Es el punto más bajo de su degradación moral, testigo pasivo de atrocidad que podría detener con su autoridad, pero elige no hacerlo por cobardía y complicidad. Cuando finalmente terminan con Rosa y la arrojan a la calle como basura, ella está rota física y psicológicamente. Vecinos que la conocen la llevan a casa donde una curandera local intenta tratar sus heridas físicas, aunque las heridas más profundas nunca sanarán completamente. Rosa está en shock, incapaz de hablar durante días, su mente refugiándose de trauma que sobrepasa su capacidad de procesarlo. Pero eventualmente, cuando recupera algo de voz, cuenta lo que sucedió. Y cuando menciona el nombre del coronel Becerra, los que la cuidan comprenden la enormidad de lo que ha ocurrido. La noticia llega a Lampião a través de sus redes de información que existen en cada pueblo y aldea de la región. Cuando se le cuenta que su sobrina, su única conexión restante con familia, fue violada por el coronel Becerra con complicidad del juez Guimarães, algo se rompe dentro del cangaceiro. Lampião es conocido por su violencia, pero también por código de honor peculiar que gobierna el cangazo. La violación de mujeres bajo su protección es crimen que no puede quedar sin venganza, no solo por honor personal, sino porque permitirlo sería mostrar debilidad que invitaría más ataques. Lampião convoca a su banda completa, más de 40 cangaceiros armados hasta los dientes con rifles, pistolas, facas y la experiencia de cientos de combates contra fuerzas del gobierno. Les cuenta lo que sucedió y propone venganza. No es propuesta difícil de vender. Los cangaceiros viven por código donde ofensas así demandan respuesta sangrienta. Planean asalto a Flores, el pueblo donde residen tanto el coronel como el juez, una operación de castigo diseñada no solo para matar, sino para enviar mensaje a toda la región sobre el costo de atacar a los protegidos de Lampião. La banda desciende sobre Flores una noche sin luna, figuras fantasmales emergiendo del sertão como demonios materializados. Rodean el pueblo completamente antes de que nadie se dé cuenta de su presencia. Lampião divide sus fuerzas, un grupo para encontrar al coronel Becerra, otro para el juez Guimarães, tercero para los 3 hombres que fueron absueltos. Esta será noche de justicia del sertão, cruda y sangrienta, pero en su manera retorcida más honesta que cualquier cosa que el sistema oficial ofrece. El coronel está en su casa grande en el centro del pueblo, confiado en su poder y sin miedo de represalias porque nunca han llegado antes. Los cangaceiros lo sacan de la cama, arrastrándolo al patio, mientras grita amenazas sobre consecuencias, sobre sus conexiones con el gobierno, sobre ejércitos que vendrán a vengar cualquier daño que le hagan. Lampião lo confronta personalmente, explicando con detalle exactamente por qué va a morir, describiendo lo que hizo a Rosa, dándole oportunidad de comprender la conexión entre crimen y castigo. El coronel, cuando comprende quién es Rosa realmente, pierde todo el color de su rostro. Ha violado a docenas de mujeres durante su vida, todas las vidas de campesinos tan insignificantes para él que nunca preguntó sus nombres o historias. Pero esta vez, por casualidad cruel, escogió a sobrina del hombre más peligroso del sertão. Su muerte es lenta y dolorosa, Lampião asegurándose de que sufra fracción del dolor que Rosa sufrió. Los gritos del coronel despiertan a todo el pueblo, pero nadie interviene.
Algunos por miedo, pero otros porque secretamente se alegran de ver al tirano finalmente recibir justicia. El juez Guimarães intenta esconderse cuando escucha la conmoción, encerrándose en su casa y rezando a un Dios en quien hace tiempo dejó de creer realmente. Los cangaceiros rompen su puerta fácilmente. Lo encuentran temblando detrás de su escritorio, rodeado por sus libros de ley que nunca aplicó honestamente, sus registros de casos donde la justicia fue vendida al mejor postor. Lampião lo arrastra afuera también, este hombre que se supone representa la ley y el orden, pero que es tan corrupto como los criminales que protege. Lampião obliga al juez a arrodillarse en la plaza del pueblo bajo la luz de antorchas que los cangaceiros han encendido. Toda la población del pueblo es forzada a observar, una audiencia para el juicio que Lampião va a conducir. El cangaceiro acusa formalmente al juez Guimarães de complicidad en violación, de corrupción judicial, de traición a la confianza que la sociedad coloca en aquellos que administran justicia. Presenta evidencia en forma de testimonios de docenas de campesinos que han sido víctimas de su corrupción a lo largo de los años, casos donde criminales obvios fueron liberados porque tenían protección de los poderosos. El juez intenta defenderse balbuceando sobre coacción, sobre cómo no tuvo elección, sobre el poder de los coroneles, sobre su propia debilidad. Lampião escucha todo con expresión fría. Cuando el juez termina sus excusas patéticas, el cangaceiro pronuncia veredicto. Culpable de todos los cargos. La sentencia es muerte, ejecutada inmediatamente como el juez nunca tuvo el coraje de hacer contra los verdaderos criminales que desfilaron por su tribunal. Los 3 hombres del coronel que fueron absueltos son casados también. João Machado es encontrado intentando huir, arrastrándose por el sertão en la oscuridad. Severino Costa se esconde en iglesia pensando que incluso cangaceiros respetarán santuario. Pero la gravedad de sus crímenes sobrepasa cualquier respeto por lugares sagrados. Antonio Boca intenta resistir con arma de fuego, pero es superado rápidamente por cangaceiros más experimentados. Los 3 son ejecutados públicamente en la plaza, junto a los cuerpos del coronel y el juez. Sus muertes, testimonio de que algunos crímenes no pueden ser protegidos incluso por el poder más grande. Lampião deja los 5 cuerpos colgando en la plaza como advertencia. Coloca un cartel escrito por uno de sus cangaceiros alfabetizados, explicando exactamente por qué estos hombres murieron, narrando sus crímenes contra Rosa y contra innumerables otras víctimas. El mensaje es claro. La justicia oficial puede estar corrompida, pero la justicia del sertão eventualmente encuentra a todos. Es mensaje aterrador y brutal, pero en el contexto de una sociedad donde el sistema legal es farsa, también contiene semilla de esperanza para los desesperanzados. Antes de partir, Lampião redistribuye la riqueza considerable del coronel entre los campesinos más pobres del área. Quema los registros de deudas que el coronel usaba para mantener familias en servidumbre perpetua. Declara que las tierras de la fazenda ahora pertenecen a aquellos que las trabajan. Es redistribución violenta de riqueza y poder, revolucionaria en su manera aunque nacida no de ideología política, sino de código personal de honor del cangazo que valora cierta forma cruda de equidad. Rosa, cuando se le informa de la venganza de su tío, reacciona con emociones complejas. Hay satisfacción en saber que sus violadores pagaron, pero también horror por la violencia que su sufrimiento desató. Comprende que nunca será la misma, que el trauma ha cambiado algo fundamental en su alma, pero también sabe que en el contexto del sertão donde vivió, la venganza de Lampião es lo más cercano a justicia que jamás recibirá. Es justicia imperfecta, sangrienta y aterradora, pero más real que la farsa del tribunal que absolvió a criminales obvios. Las autoridades reaccionan con furia predecible a la masacre de Flores. El ejército es enviado a cazar a Lampião con renovada intensidad. Políticos en Recife y Río de Janeiro dan discursos sobre desafío a la ley y el orden, sobre terrorismo del cangazo, convenientemente ignorando la corrupción y violencia sistemática que creó el cangazo en primer lugar. Nuevos jueces son asignados para reemplazar a Guimarães. Se supone que serán más honestos,
aunque la mayoría simplemente aprende a ser más discretos sobre su corrupción. Para los campesinos de la región, los eventos en Flores se convierten en leyenda. Historias son contadas y recontadas en noches alrededor de fogatas, cada narración puliendo los detalles hasta que alcanzan cualidad mítica. Lampião ya era figura legendaria, pero esto solidifica su estatus como justiciero del pueblo, alguien que castiga a los poderosos cuando el sistema oficial no lo hace. Es romantización que ignora la violencia brutal del cangazo, pero en un mundo donde los pobres tienen tan pocas victorias, incluso victorias sangrientas son celebradas. Rosa eventualmente se casa con hombre bueno de pueblo vecino que acepta su pasado y su trauma. Tiene hijos. Vive vida relativamente pacífica, aunque las pesadillas nunca desaparecen completamente. Nunca ve a su tío Lampião nuevamente. Él es asesinado por policías 2 años después en emboscada famosa que termina su carrera legendaria. Cuando Rosa escucha sobre su muerte, llora no solo por el tío, sino por la época que representó, por la forma brutal pero honesta de justicia que desapareció con él. La Fazenda Santa Cruz es eventualmente reclamada por parientes distantes del coronel Becerra, que logran anular la redistribución que Lampião hizo. Los campesinos que brevemente creyeron que las tierras eran suyas son expulsados nuevamente, el sistema de poder restableciendo su control. Pero por breve momento experimentaron alternativa, posibilidad de que las cosas podrían ser diferentes. Y esa memoria persiste incluso cuando la realidad revierte a patrones antiguos de opresión. El juicio corrupto donde 3 criminales fueron absueltos y la violación subsecuente de Rosa, que provocó venganza sangrienta de Lampião, se convierte en caso estudiado de cómo la injusticia sistemática crea condiciones para violencia vigilante. Académicos y sociólogos eventualmente escriben sobre estos eventos como ejemplo de falla de instituciones legales y el surgimiento de justicia alternativa cuando el sistema oficial es completamente corrupto. Pero para aquellos que vivieron estos eventos, no son estudios académicos, sino realidad vivida de supervivencia en sociedad donde la ley protege solo a los poderosos. Décadas después, cuando el cangazo es historia distante y Brasil ha cambiado dramáticamente, ancianos que fueron jóvenes en 1936 todavía recuerdan la noche cuando Lampião llegó a Flores, recuerdan los cuerpos colgando en la plaza, el mensaje que enviaron, el miedo y la extraña esperanza que inspiraron. Recuerdan que por una noche al menos, los poderosos enfrentaron consecuencias por sus crímenes y los débiles vieron que resistencia era posible, incluso si requería violencia que chocaba con cualquier noción civilizada de justicia. La historia de Flores se convierte en parábola sobre el costo de la corrupción judicial y el peligro de sistemas legales que sirven solo a élites. Cuando jueces absolven a criminales por presión de poderosos, cuando la ley es arma usada por ricos contra pobres, en lugar de protección igual para todos, crean vacío de justicia. Y ese vacío eventualmente es llenado por formas alternativas de justicia, que son brutales, sangrientas e imperfectas, pero que al menos reconocen y castigan el mal que el sistema oficial protege. El juez Guimarães y su absolución de 3 criminales obviamente culpables representa todo lo que está roto en sistemas de justicia capturados por poder. Su complicidad en la violación de Rosa muestra cómo corrupción judicial no es solo asunto de documentos y sobornos, sino que tiene consecuencias humanas devastadoras reales. Su ejecución por Lampião, aunque violenta y fuera de cualquier proceso legal, representa forma cruda de rendición de cuentas en mundo donde rendición de cuentas oficial no existe. El coronel Becerra y su sentido de derecho absoluto sobre vidas y cuerpos de aquellos más débiles representa clase de terratenientes que dominaron Brasil rural durante siglos. Su violación de Rosa no fue aberración, sino extensión lógica de sistema donde algunos humanos son considerados propiedad o recursos de otros. Su muerte a manos de Lampião muestra que incluso el poder más grande tiene límites cuando empuja demasiado lejos, cuando viola códigos que incluso criminales violentos consideran sagrados. Lampião y su banda representan respuesta violenta
a violencia sistemática, justicia del cangazo que es aterradora en su brutalidad, pero nacida de condiciones donde justicia oficial era farsa completa. No son héroes en sentido tradicional, son criminales que matan y roban. Pero en contexto del Sertão de 1936, también sirven función de limitar poder de aquellos que de otra manera serían completamente sin restricciones, creando consecuencias para crímenes que el sistema oficial ignoraba.